Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hoy es martes 6 de octubre y este es el Ministerio Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando. Y es un grupo que estamos estudiando la palabra del Señor y estamos haciendo específicamente el estudio que se llama Fundamentos de la Fe. Y hoy vamos a estar a continuar en la lección número 3. Le doy la bienvenida a todas las personas que no pueden estar con nosotros los martes en vivo a través de Zoom, que nos reunimos y todos los martes a las 9:30. Si hay alguien que está viendo este video y que también tiene la oportunidad de poder comunicarse con nosotros a través de Zoom los martes, por favor, déjenos saber a mi nombre, a mi email. Yo soy Miriam Groló. También se puede comunicar con la iglesia. A través de la iglesia pueden conseguir mi información. Para comunicarse con nosotros, el email del ministerio es msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com, y se puede comunicar con nosotros si usted tiene la oportunidad de encontrarse con nosotros en vivo a través de Zoom todos los martes a las 9:30. Pues están todos bienvenidos. Somos mujeres sentadas a los pies de Jesús porque estamos aquí principalmente para estudiar la palabra del Señor. Como les dije ya, estamos en el estudio Fundamentos de la Fe y hoy vamos a continuar con la lección número 3, que es una lección bueno, ¿verdad? Cada vez que estudiamos la Biblia debe ser, para cada uno de nosotros debe ser para pelos. Nos debe parar los pelos estudiar la palabra del Señor, pero en esta ocasión pues es algo bien especial. Estamos estudiando el carácter y los atributos de Dios. Estamos estudiando el carácter y los atributos de Dios. Estamos en la lección número 3 y me moví un momentito, pero es para buscar. En el libro de ustedes estamos en la página 25. Estamos en la página 25, esa es la lección número 3. También se pueden comunicar con nosotros aquellos que quieran obtener el material para poder unirse a nosotros. Y pues las personas que están viéndonos, que están viendo este video, que más adelante se sube, lo grabamos ahora en Zoom y más adelante lo subimos al canal de la iglesia, de YouTube de la iglesia. Usted también puede dejarnos saber sus peticiones. Si usted tiene alguna petición de oración por la cual usted quiere que nosotros le acompañemos a estar orando por eso, ya que usted no puede estar aquí en el chat durante nuestra reunión, pues se puede comunicar con nosotros a través del email que ya les dije, o a través de la iglesia consiguen mi información por texto, como sea, y vamos a estar incluyendo su petición. Y todas las semanas sale un email para todas nosotras donde ahí nuestra secretaria Naila nos pone todas las peticiones que tenemos en la semana y nos comprometemos unas con otras a estar orando, intercediendo unas por otras. Y también les invito a compartir también las acciones de gracias. Y hoy, cuando terminemos el estudio, vamos a estar compartiendo algunas acciones de gracias, porque de la misma manera que nos gozamos en estar intercediendo unas por otras y nos acompañamos en medio de la dificultad, del dolor, la tribulación, pues también nos encanta escuchar los testimonios de cuando Dios contesta esas oraciones y podemos también entonces darle gracias a Dios juntas y adorar al Señor juntos, dándole gracias por su favor y porque nos contestó, ya sea lo que sea la contestación, pero le damos gracias al Señor por su contestación. Y es como leemos en la palabra, ¿verdad? Que a veces aun cuando nos digan no, o nos digan espera, pues en todo tenemos que darle gracias a Dios. Esa es la voluntad del Señor para con nosotros. Así que muchas de nosotros estamos aprendiendo eso. Acabo de terminar de leer la segunda carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, y es una carta, es triste porque en el sentido de que Pablo está preso por segunda vez, pero él sabe, al contrario a la primera vez que estuvo preso, él sabía que él iba a salir de ese encarcelamiento y que iba a sobrevivirlo. Eso es lo que quiero decir. Pero en esta ocasión él sabe que él va a morir, que su muerte es inminente, y así mismo fue. Él después, a raíz de ese encarcelamiento, él murió, lo mataron, lo ejecutaron. Y es una carta, es triste en ese sentido porque pues uno sabe ya mirándolo desde acá que fue su última carta, porque después de eso muere. Poco después de eso muere, pero es bien interesante cómo precisamente por las circunstancias donde él estaba, está bien cualificado para
para hablar de lo que es sufrir persecuciones, tribulaciones, sufrimientos, penalidades, prisiones. Y esas son las palabras de ánimo y de exhortación que él le da a Timoteo. Sufre las penalidades. Claro, son penalidades no porque fue un lindito y robó, mintió, defraudó y por eso estuvo preso. Pablo lo que está hablando es sufrir por Cristo, sufrir por el Evangelio, sufrir persecución. Así que, claro, nosotros quizás no podemos identificarnos con eso de sufrir por el Evangelio. Quizás no mucho todavía, gracias al Señor, todavía, gracias al Señor, pero sí en general pues nos podemos identificar con lo de penalidades y sufrimientos y aflicciones. Así que nada, estamos en eso todos los hijos de Dios, ¿verdad? Aprendiendo a bregar con eso. ¿Y por dónde iba? Ok, pero entonces en este momento es tremendo momento para estar entonces recordar los atributos de Dios, a cuál es a qué Dios es que nosotros le servimos y a qué Dios es que estamos, que honramos y los atributos y el carácter de nuestro Dios. Voy entonces a compartir con ustedes, ya le dije lo de las peticiones, sí, yo creo que era que por ahí era que iba. Así que las personas que están viendo el video, pues aunque no pueden estar con nosotros aquí martes, pero lo pueden escribir como ustedes puedan hacerlo, por texto, email, etcétera. Las que estamos aquí en Zoom, pues recuerden, por favor, pueden utilizar el chat para escribir sus peticiones. Es la manera más fácil y directa de tener sus peticiones, si no, pues por email o por texto, pero si pueden escribir en el chat, pues eso sería lo ideal. Entiendo que hay personas que no lo pueden hacer, así que háganlo de la manera como sea mejor para usted. Lo importante es que nos hagan llegar sus peticiones para estar orando por ustedes durante toda la semana. Voy entonces a empezar a compartir Ahí se acuerdan la presentación que vamos a estar discutiendo hoy. ¿Se acuerdan que creo que fue así la semana pasada que no sabía, dije la palabra slide en inglés y no sabía cómo decirlo en español, el slide de PowerPoint? Y entonces después lo busqué y después me acordé, pues claro, que es diapositiva, esa es la palabra que se usa en español en vez de slide. Vamos entonces, no, están viendo el final, eso no es. Ok, aquí estamos. Esto fue lo que empezamos a discutir la semana pasada. No se preocupen quienes no lo tengan, no se preocupen porque nadie lo tiene. No lo he mandado. Hay alguna de ustedes que está de lo más activa y le sacó fotos a la pantalla y está haciendo su propia presentación poco a poco mientras yo voy pasándola, pero nada, bienvenidas las que quieran jugar con PowerPoint y aprender. Es una muy buena experiencia. Pero les recuerdo que no tienen que hacer eso. Si lo quieren hacer, están más que bienvenidas. Pero yo después les voy a mandar la presentación. Vamos a ver si tengo que ver cómo vamos a hacer. Son 43 diapositivas, así que es un montón. No sé si a lo mejor va a ser muy largo y es posible que después termine mandándole poco a poco. O lo más seguro, como termine haciendo, es que le mande un enlace, como hicimos una vez anterior, que el documento era bien grande, así que no lo puedo mandar por email. No es porque yo no quiera, sino porque no es posible por el tamaño del documento. Así que lo que hago es que les mando por email un enlace a un sitio donde usted lo puede coger de allí, ¿ok? Usted no tiene que hacer cuenta, no le cuesta nada, no tiene que sign in en ningún sitio, es simplemente que usted presiona ese enlace y lo lleva directamente al documento. Así que no se preocupen que yo se los voy a mandar. Todo lo que estamos discutiendo, lo que estamos viendo aquí, usted lo va a recibir, ¿ok? Pero nada, lo más importante es que hoy busque su Biblia, por favor. Y claro, si quiere hacer anotaciones en su libreta, en su libro, pues más que bienvenida. Eso es lo que me gustaría que hicieran, sobre todo con las citas bíblicas, porque como no van a tener todavía el documento, para que puedan ir repasando algo después que no logren, que se les escape, se quedaron dormidas, se fueron, se levantaron, se espaciaron, etcétera, todas las posibilidades. Pues que lo puedan entonces escribir la cita bíblica y después puedan repasar cosas o refrescar algo, o si tienen alguna duda, pregunta, pues que lo puedan tener ya escrito en algún sitio, ¿ok? Así que esa es mi recomendación, sobre todo la Biblia, porque vamos otra vez a estar leyendo mucho de la Biblia juntas, ¿ok? Aparte de lo que tenemos aquí.
o sea, tener la Biblia y algo para escribir y anotar, y vayan en el chat escribiendo sus peticiones. Esas son las 3 cositas. Y una vez más, se me olvidó poner el timer, y eso que lo apunté ya, pero ahora lo puse. Ok. Ya habíamos discutido en su carácter y atributos, estamos en la lección 3 de Fundamentos de la Fe, el carácter y atributos de Dios. Y enfatizo en Dios porque más adelante vamos a estar discutiendo la persona de Jesucristo, y vamos también a estar discutiendo la persona del Espíritu Santo, así que vamos a tocar las 3 personas de la Trinidad, Padre o Dios, el Hijo o Jesús y el Espíritu Santo. Ahora estamos en Dios. Ya los primeros 2 lecciones estuvimos hablando de la palabra de Dios, y hablamos primero de la palabra de Dios porque ese es el fundamento de los fundamentos, ¿ok? Esa es la base de la base, la palabra de Dios. De ahí es que recogemos, es la fuente, la verdad. Por eso es que era importante discutir el fundamento de los fundamentos, que es la palabra de Dios, y estuvimos en esas 2 lecciones. Aparte de que, bueno, y la primera era más como un viaje a vuelo de pájaro a través de la palabra de Dios, y entonces ahora en la lección 3 pues estamos cogiendo la persona de Dios. Ya habíamos discutido estas diapositivas, las habíamos visto, de la autoexistencia de Dios, y discutimos la pregunta 1. Van a ver aquí en lo de pregunta, me estoy haciendo referencia a su manual, van a ver que tengo el número romano y entonces la letra, ¿ok? Eso está de acuerdo a su manual para que puedan seguirme. Después vimos solo hay un Dios, y discutimos ahí la pregunta 1B, y discutimos también la pregunta 1C, y me dejan, perdónenme las manías de poner esto en bold, como todo lo demás, en negritas, ¿ok? Eso fue un error. Y después vimos la importancia de conocer a Dios, y discutimos las preguntas 2A y B. Y también entonces vimos las preguntas, ¿cómo puede alguien conocer a Dios? Llegamos entonces, ¿cómo puede alguien conocer a Dios? Y vimos las preguntas 3A, B y C. Y aquí es que terminamos, ¿verdad? Aquí, ¿me pueden alguien confirmar que esto fue lo último que vimos? No, después hablamos de la gloria de Dios, ¿verdad? Hablamos de la gloria de Dios. Esto lo hicimos, ¿verdad? Y hasta aquí llegamos a esto, los atributos de Dios en general, atributos de la deidad. ¿Alguien me puede...? Sí, yo entiendo que sí, que esto todo lo discutimos. Entiendo que nos quedamos en los atributos. Aquí, esta fue la última. Discutimos algunos atributos. Los primeros La 2 10, atributos. ahí discutiste eso y vas a empezar la otra. Ok, gracias. Ok, chévere. O sea que hablamos de que y vamos a ver, la primera era santidad, y vamos entonces a empezar con la santidad. O sea que no empezamos con santidad, ¿verdad? No llegamos aquí. No. Ok, chévere. Ok, muchas gracias. Eso es lo que pensaba. Bueno, pensaba que nos habíamos quedado en esta, pero entonces ya discutimos. Estos son entonces los 11 atributos que vamos a estar viendo en este estudio, esos son los 11 atributos que vamos a estar viendo de Dios, y el autor nos dejó bien claro que estos no son todos los atributos de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita cuando Cuca leyó el Salmo 111, hablaba de la fidelidad de Dios, y cuando vi esa palabra de que Él es fiel, dije, wow, fíjate, no vamos a discutir la fidelidad de Dios. Así que, ejemplo, ese es uno de los que no vamos a discutir, pero el punto es que esto no es una lista comprehensive, o sea, no es exhaustiva. Una lista no es exhaustiva de todos los atributos de Dios. Vamos solamente a ver estos 11. Mi esperanza es hoy poder discutir por lo menos 5, quizás 6, hacer esto en dos martes. O sea que hoy no vamos, olvídese que hoy no hay forma de que los veamos los 11, porque quiero que pasemos tiempo leyendo los versículos, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Que leamos, no solamente discutir lo que un autor escribió, sino que veamos la fuente bíblica de eso. Y así que vamos a pasar un tiempito, y como vieron, pues son 40 y pico de diapositivas, así que no vamos a terminar hoy. Lo más seguro hoy cojamos 5 o 6, nada, en 2 martes, en este martes y el próximo. Entonces espero, si el Señor lo permite, terminar entonces con la lección número 3. Pero nada, vamos a empezar. Entonces, van a ver que siempre voy a volver a hacer referencia a esta tabla. Cada vez que termine de discutir un atributo, voy a volver otra vez a la tabla para volver al próximo, pero es para refrescar la lista original y ver por el orden en que vamos. Así que esta diapositiva la van a ver repetida varias veces, pero se van a dar cuenta que en negritas va a estar el atributo que vamos a discutir próximamente, ¿ok? Por eso es que lo van a ver repetido, no es un error, es a propósito.
Así que vamos a hablar de la santidad de Dios. Wow, y fíjense que, nada, y quiero que estemos listas con su Biblia. Tan pronto vean la diapositiva, busquen en negritas las citas bíblicas, que fue lo mismo de la semana pasada. Las citas bíblicas que vamos a estar leyendo juntas están en negritas. Así que yo no tengo, perdónenme, que no tengo el chat aquí. Así que no puedo ver alguien, si ustedes pueden estar pendientes del chat, porque no tengo el chat. No tengo el chat aquí, lo perdí. ¡Ah! Ahora puse lo que no es. Ah, aquí está el chat. Aquí está el chat. Ok, aquí está. No lo perdí. Ok, pero entonces está en el mismo medio ahora. No puede ser. Ok, ya. Perdónenme, pero es para yo estar ahí pendiente. Ah, qué chula, sí. Me dijo Marta Ramos, me está diciendo aquí. Ok, perdónenme. Es que quiero tenerlo todo junto y no puedo ser tan ambiciosa. Ok, sí, alguien me dijo, no hay prisa. Lo importante es poder internacional a la clase. Gracias. Eso es lo que Lucy nos ha dicho por todos los años de los años. Así que gracias, Marta. Me encanta que este es el primer, y fíjense qué interesante que este es el primer atributo que vamos a discutir de la santidad de Dios. Y nada, quiero que después que lo discutamos, una de las cosas que podemos hablar juntas es por qué el autor, usted entiende, y no hay una contestación perfecta y ni errónea, sino a nivel de ponernos a pensar, eso es lo que, ese va a ser el patrón de cada atributo que vamos a estudiar. Vamos a estar viendo la definición de ese atributo, vamos a ver porciones bíblicas donde pues la base bíblica, el fundamento para hablar de ese atributo, lo que dice la Biblia de ese atributo con respecto a la persona de Dios, del Padre. Y después ahí cada atributo va a tener una sección de preguntas de aplicación y de cosas para nosotras pensar y recordar, ¿ok? Y quiero que estén conmigo, aparte de estar leyendo en la palabra, que estén listas para buscar las citas bíblicas, que eso fue lo último que les dije, ay Dios mío, la mente, que van a estar en negritas las citas bíblicas que vamos a estar leyendo juntas, para que vayan buscando, se turnan para estar leyendo todas, que todas compartan. Y después vamos a tener un tiempito al final de cada atributo para preguntas de aplicación. Son momentos donde debemos ponernos realmente a pensar, no solamente vamos primero como que a adquirir el conocimiento, vamos a ver lo que es ese atributo, cómo vemos ese atributo reflejado en la Biblia, pero yo creo que es importante que apliquemos eso que estamos estudiando, aprendiendo de Dios. ¿Qué significa eso para mí? ¿En qué me hace pensar? ¿Qué efecto tiene eso en mi vida hoy, en el año 2020? En mí, en lo que estoy viviendo ahora, en mi tiempo ahora, ¿qué efecto tiene eso? ¿Cómo eso afecta donde yo estoy, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo digo, etcétera? ¿Ok? Así que, ok, vamos aquí. Y vamos a la pregunta en su libro. Estamos entonces en la lección 3 y estamos en el 4 Romanos, la sección 4, los atributos de Dios. Y vamos entonces a estar discutiendo en B, que ahí es cuando él empieza a discutir Ok, para usted no es B. Sí, para usted es B. Perdónenme, déjeme buscar su libro. Estamos en el 4. Sí, para usted es B. Ok, para mí. Ok, sí, ok, chévere, sí. Perdónenme, es que en mi libro no es B. Digo, no es, exacto, no es B, es C, pero nada, lo hacemos y es mejor como yo lo tengo como ustedes lo tienen. Ok, perfecto, que ustedes no se van a confundir. Así que estamos en el 4, la página suya es la 27, ahí es donde estamos, en la página 27, y van a ver esto repetido para cada atributo. El 4 romano, el número 4 romano, la letra B mayúscula, porque esa es la sección que está en la página 26 abajo, que dice los atributos de Dios. La letra A es qué son atributos, que eso fue lo que ya vimos la semana pasada. Y si usted pasa a la página 27, arriba, ahí está la letra B del número 4 romano, letra B mayúscula, los atributos de Dios definidos. Y así que ahí es que vamos a ver. Así que siempre va a haber el 4 romano, la B mayúscula, y después va a haber los números. El primero es la santidad, y ese número es el que va a ir cambiando. 1, 2, hasta el 11, del 1 hasta el 11. Y las preguntas siempre son A y B. Siempre hay dos preguntas, A y B para cada atributo. ¿Ok? Así que alguien que me diga
Y siempre la pregunta es la misma, ¿cómo expresan esos versículos la santidad de Dios? Esto es no leyéndome la cita, sino contestando. En la pregunta 4B, 1, A y B, dígame cómo esos versículos expresan la santidad de Dios. Hacedor de maravillas. Muy bien, hacedor de maravillas. Muy bien, esa es la primera. Sí, Esa es la primera. Magnífico en santidad. Ok, muy bien. Majestuoso en santidad, muy bien. Y en el Salmo, y en la próxima, Salmo 99:9. Jehová nuestro Dios es santo. Muy bien, porque es santo, estoy leyendo en otra versión, porque santo es el Señor nuestro Dios. Muy bien, así que el Salmo 99:9 dice eso, que Él es santo. ¿Qué es lo que significa? Gracias. ¿Qué es lo que significa santidad? Esto es estrictamente definiciones. Hay unas que están sacadas del diccionario real de la lengua española y hay otras que salen de diccionarios bíblicos. No sé cuál era cuál, no lo escribí, pero son definiciones que no son mías, ¿ok? Son definiciones de los conceptos de los atributos. Santidad es la cualidad de perfecto, me encanta eso, y libre de toda culpa, porque perfecto es una palabra como que todos, por lo menos, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura, todos, cuando escuchamos la palabra perfecto, todos sabemos pretty much bastante bien qué es lo que eso significa, ¿verdad? O sea, que no le falta nada, que está perfecto. Como cuando hacemos una receta y nos queda espectacular y así era como tenía que ser y no le falta nada ni le sobra nada, pues así es la cualidad de santidad, así es nuestro Dios, Él es perfecto. Y esas son de las palabras que cuando uno la dice no hay que decir más nada, ¿verdad? No hay que decir mucho más. Perfecto y libre de toda culpa, de especial virtud y ejemplo. La santidad de Dios es el atributo más repetido en la Escritura. Y eso es interesante, importante que lo veamos. La santidad de Dios es lo que lo separa a Él de todos los demás seres. Lo que hace que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. Me encanta eso. Y mire, estas son palabras que parecen así de domingo. Son palabras que uno no las usa con regularidad, pero son palabras bien interesantes sobre la santidad de Dios. Es la esencia de su alteridad, su trascendencia. Alteridad es ser diferente, ser como no son los demás. ¿Okay? Eso es lo que es alteridad, ser diferente. Y trascendencia es la cosa, aquello que trasciende, que va más allá de lo normal, de los límites naturales o normales. Pero usted también lo puede buscar en su tiempo, busque usted la definición, pero eso es lo que está diciendo este concepto. Y me encanta que dice que lo separa a Él de todos los demás seres. Esto es una manera de expresar alteridad y trascendencia. Que Él esté separado y sea distinto de todo lo demás. Es la esencia de su alteridad o su trascendencia. Es la característica esencial que expresa su asombrosa y majestuosa naturaleza. Y alguien que me lea 1 de Pedro 1 del 13 al 16. 1 de Pedro 1 del 13 al 16. ¿Se acuerdan que cuando lleguemos a la diapositiva lo busquemos para no tardarnos mucho en esto, por favor? Por tanto, Miriam, leo. Sí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok, y eso es parte de lo que importante que veamos, que estudiemos la santidad de Dios, pero la Biblia va más allá de simplemente decirnos que Dios es santo, ¿verdad? Esto es una cosa que nos compete, que nos toca, porque aquí vemos cómo esto lo está diciendo Pedro, y Pedro es de los últimos autores de la Biblia, pero Pedro no es el primero que dice esto. ¿Dónde vemos esto? Y no me tiene que decir una cita específica, sino en general, ¿dónde hemos visto esto antes o escuchado esto antes? De que Dios nos manda a ser santos como Él es santo. En general, no me tiene que decir libro ni capítulo, sino dónde
algo distintivo de una parte de la Biblia donde escuchamos esto por primera vez, que Pedro no es el primero que lo dice, se dijo mucho tiempo antes. En una palabra, en la ley. En la ley, muy bien, Dina, muy bien, gracias, Dina. En la ley, Dios les dice esto a su pueblo desde el principio, desde el principio. Entiendo que está en Levíticos, El punto es que Pedro no es el primero que habla de eso. Desde el principio Dios escoge a su pueblo y cuando comparte con ellos, con su pueblo la ley, eso es parte de lo que dice la ley. Es importante que ustedes sepan, no solamente es importante que ustedes sepan que yo soy santo, es importante que ustedes sepan que yo pretendo, yo espero que ustedes se ocupen, que ustedes determinen, que ustedes se propongan ser santos porque yo soy santo. O sea, esa santidad de Dios nos lleva a nosotros a que nosotros tenemos una responsabilidad con eso. No es simplemente saber que Dios es santo, ¿ok? Así que eso es importante que lo sepamos. Y no como a manera del fariseísmo, de que tengo que cumplir con todas las reglas para ser santo, porque entonces si cumplo con A, B, C, D y llego hasta el final, pues entonces me van a dar una medalla cuando llegue al cielo. No es eso, ¿ok? Pero es ser separados para Dios, ser diferentes, buscar esas cualidades de Dios y yo hacer eso parte de mi vida, procurar eso, buscar eso. Y sabemos lo fácil que es, ¿verdad? Lo difícil que es. Nos damos cuenta rápidamente desde el primer día que solos no podemos, que solas no podemos hacerlo. Ok, algo más sobre la santidad que es bien interesante. Alguien que me lea Isaías 6:3, otra persona, esto de Apocalipsis 4 le falta algo, creo que era 4:6, espérense, perdónenme, que le falta algo, hay 4:8. 4:8. Alguien que me lea, eso fue que ya me acuerdo que yo borré una cosa y le di para atrás y ahí se fue el 8. Ok, alguien que me lea Isaías 3 y otra persona que vaya buscando Jeremías 22:29 y otra persona Ezequiel 21:27, por favor. Alguien que me lea Isaías 6:3, que debe ser algo que debemos rápido recordar cuando escuchamos santo. Ajá. Sí, yo. Sí. Dice, y el uno y el otro da santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya, tremendo, tremendo. Muy bien, muy bien. ¿Y el próximo? ¿Cuál era el otro? Apocalipsis 4:8. Ok. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Aleluya, qué brutal, qué brutal. Ok, gracias, gracias. Así que, ¿qué tienen en común estos versículos? Que uno está en el Antiguo Testamento, el de Isaías, y el otro está en el Nuevo Testamento, Apocalipsis. ¿Qué implica esa triple repetición? No lea nada más de lo que yo tengo ahí. ¿Qué implica esa triple repetición? ¿Saben a lo que me refiero de la triple repetición? Ajá. Santísimo, cuando lo repite 3 veces es el grado superlativo del término. Exactamente, exactamente. Gracias, pastor. Así que eso, la importancia es el énfasis que da, el énfasis, que no es lo mismo como cuando mis hijos me relajan a mí con esto, porque yo a través de los años de su crianza perfecta, ellos me vacilan porque yo suelo utilizar cuando les digo algo que se los he dicho muchas veces, pues siempre lo que yo digo es lo mismo. Es que el problema es que ustedes se molestan, pero es que yo les he dicho eso, no 1, 2, no 10, no 3 veces, se lo he dicho muchas veces. Pues ellos todavía me recuerdan, sí, mami, es verdad, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Yo digo, porque eso es importante, no es lo mismo que yo pretenda que tú hagas algo y tú te acabas de enterar y no lo haces. Si yo te lo he dicho muchas veces, yo espero que ya eso esté aquí, que ya tú lo has escuchado antes. Ok, pues esto es algo similar a eso. Cuando escuchamos que la Biblia habla del Señor, de Dios, que es santo, santo, santo,
nosotros tenemos que parar y mirar eso, y que eso nos tiene que decir algo. Cuando estudiábamos en las lecciones, entiendo que fue en la lección número 2, que hablábamos de estudiar la palabra de Dios y de cómo debemos estudiar y enfrentarnos cuando vemos un pasaje bíblico y las cosas que debemos buscar, el qué, el por qué, cómo, cuándo, hacernos las preguntas de qué, cuándo, cómo, por qué, dónde, etcétera. Y estudiando un pasaje, y nosotros nos enfrentamos a un pasaje como Isaías 6.3 o como Apocalipsis 4.8, eso es una de las cosas que deben brincar, que nos deben brincar el hecho de que, ¿por qué no dice santo es el Señor, sino por qué dice santo, santo, santo? Y es importante que veamos que repetir una palabra 3 veces para darle énfasis era común en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver aquí 2 ejemplos. ¿Quién tiene Jeremías 22.29? Aquí, Norma. Ok, Norma. Ajá. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Ok, ahí vemos un ejemplo donde se utiliza la misma, que no es santo, no estamos hablando ahora de la santidad, estamos hablando del utilizar un término, repetirlo 3 veces para darle el énfasis, para decir tierra, tierra, tierra. Aquí no tiene que ver con santidad, pero es el uso que se le daba en el Antiguo Testamento. Gracias, Norma. ¿Quién tiene Ezequiel 21:27? Yo, Muy bien. arruina, 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 los reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ok, muchas gracias. Ahí vemos otro ejemplo, ¿verdad? Arruina, arruina, arruina. O sea, es como que, como dice la palabra, es el superlativo, es lo más grande, el énfasis, o sea, el término más arriba. No puede haber más énfasis que este, ¿ok? No lo vamos a ver 4 veces, esa es la realidad. No lo vemos 4 veces. El 3 es el máximo, no es, esto es una sanganería, pero no sé si la cuestión está de los porcientos, y cuando hemos oído que el matrimonio es 50% y 50%, y lo máximo es cuando sabemos las que llevamos casadas, ya veo a 2, yo nada más veo aquí a 5 de ustedes, y de esas 5 ya 2 las vi haciendo así. Sabemos que eso no es verdad, no es verdad. Pero el punto era, aunque el punto de los porcientos, o sea, cuando aprendimos porcientos allá por no sé qué grado fue eso, 3er grado, no me acuerdo, cuando aprendimos porcientos, sí me acuerdo que las fracciones, la tabla de multiplicar fue en 3er grado, eso me acuerdo, así que me imagino que porcientos quizás fue un poco después, pero bueno, cuando aprendimos los porcientos, hay el máximo es un 100%, no hay o sea, y perdóneme, hay un 100 y pico % cuando vemos que hay cambios que más que se duplican, pues es más de un 100%, pero en términos a lo que algo tiene la capacidad de dar, el máximo es 100%. ¿Cómo? ¿Cómo? Al entero, al entero. Exacto, para llegar al entero. Perdón, Siri está hablando ahí sola. Yo no sé qué le pasó. No sé qué dije que habló. Ok, exacto, gracias, Glorini. Que el entero, el completo, no hay más de un 100%. O sea, hablamos de más de 100% cuando estamos hablando de cambios o de diferencias, haciendo unas comparaciones. Pero en cuanto a lo que una cosa es capaz de dar, no es capaz de dar un más de 100%. Y no sé si han escuchado ahora, pero a los jóvenes les encanta hablar de 1000%, 500%. Eso no existe, eso en sí es un error. Así que, pero hablando de lo de que lo máximo es 100%, en este caso, el máximo que vemos de expresión de énfasis, estamos hablando de 3 veces, ¿ok? No lo vemos repetido 4, 3 es el máximo, ¿ok? Gracias. Ambas veces hablando de Isaías 6 y de Apocalipsis 4, la frase es hablada, y es interesante que veamos esto, o cantada por criaturas celestiales. Las criaturas celestiales son las que hacen la frase, las que dicen santo, santo, santo. Y en ambas ocasiones ocurre en la visión de un hombre que fue transportado hasta el trono de Dios. Esto es lo que estos hombres están viendo. En un caso Isaías, el profeta Isaías en Isaías, y el apóstol Juan en Apocalipsis, ambos están transportados en visiones que fueron hasta el trono de Dios. El trisagio, que es decir una cosa 3 veces, expresa la naturaleza trina de Dios. Lo de santo, santo, santo expresa la naturaleza trina de Dios, las 3 personas de la Trinidad o de la divinidad, cada una igual en santidad y majestad. Y esto es importante que lo veamos. Cada una igual en santidad y majestad. Estamos hablando de los atributos de Dios.
Pero recuerden que detrás de todo esto, que es lo que, y ya hablamos un poco de eso la vez pasada, y vamos a seguir diciéndolo cuando estudiemos la persona de Jesucristo y cuando estudiemos la persona del Espíritu Santo, pero tenga esto siempre en su mentecita, que cuando hablamos de los atributos de uno, los atributos los comparten los tres, ¿ok? Los tres personas de la Trinidad comparten estos atributos. La Escritura no repite ningún otro atributo 3 veces a la misma vez. Fíjense qué interesante. Esto es otra cosa, otro dato interesante de estas porciones. No, la Escritura no vamos a ver que dice que Dios es fiel, 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 que Dios es amor, 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 que Dios es poder, poder, poder. Solamente lo hace con el atributo de la santidad. Y otra cosa importante, otro dato importante es que la oración que enseñó Jesús a sus discípulos cuando ellos le pidieron, Jesús, enséñanos a orar en el Padre Nuestro, lo primero que se hace es santificado sea tu nombre. Después que uno dice Padre Nuestro que estás en los cielos, que realmente uno no le está diciendo nada, sino que simplemente estoy mencionando a quién le estoy orando, o sea, como que quién es el destinatario de esta oración. Lo primero que dice es santifica el nombre de Dios. Así que por eso vemos la importancia de este atributo. Y vamos entonces a las cosas que vamos a discutir de preguntas de aplicación. Cuando reflexiono sobre la santidad de Dios, ¿qué me hace pensar? ¿Qué produce en mí? Y voy a leer las 3 preguntas y usted me dice, alguno de ustedes que quiera compartir, en qué piensa. O sea, en general, no tiene que contestar una por una, sino cómo me afecta en sentido práctico la santidad de Dios. ¿Cómo afecta la santidad de Dios mi adoración a Él? Y después, para pensar o recordar el miedo e indignidad sobre mi pecado, pensando en la santidad de Dios. Así que recuerden que estas son cosas donde estamos estudiando la santidad de Dios, pero cómo eso me llega a mí. O sea, que eso tiene que ver conmigo, con Miriam Grolo hoy, octubre del 2020. Mi necesidad de un Salvador, alabanza y adoración. ¿Alguien que quiera? Ajá, sí, gracias, Vivian. Ese era el versículo de Levítico 11:44, donde Dios les dice, hablando de la ley, Dios les dice que ellos deben ser santos porque Él es santo. Gracias, Vivian, era eso, Levítico 11:44. Ok, alguien que me diga qué piensa cuando piensa en la santidad de Dios. Y no hay contestaciones correctas o incorrectas, hermanas. Esto es para que compartamos, que pensemos en usted y en nosotros, pero quizás en usted misma, y no es que nos tiene que confesar nada ni admitir nada, sino alguien que comparta su reacción cuando piensa en la santidad de Dios. Miriam. Ajá, Dina. Nosotros al creer en el Señor Jesucristo, fuimos llamados a seguir su camino en santidad. Y nos cobijamos bajo su manto de justicia y con la ayuda de Dios y su palabra podemos vivir una vida en santidad delante de Él, delante de su presencia. Amén. Porque santidad también es separación del mundo. Así mismo. Y no les pasa que se sienten como que, o sea, es que eso es demasiado para mí. O sea, como que, o sea, si Dios es santo y o sea, eso es una cosa que quizás nosotros ni podamos concebir con nuestra mente. Por eso mismo, porque cuando pensamos en santidad y en perfección, lo que sabemos desde chiquitos es que nadie es perfecto, ¿verdad? Que nadie es perfecto y decimos solo Dios es perfecto. Pero lo que eso implica cuando yo me miro, si yo estoy mirando a una persona que es santa y estudio sobre su santidad y lo que eso implica, cuando entonces miro para atrás y pongo la camarita o la luz, el spotlight, el foco, lo pongo entonces en mí, ¿qué usted piensa de eso? ¿Qué la hace pensar? A mí... Miriam. Ajá. Isa, y después la otra que habló que no sé quién es. Okay. Yo. Cuando yo me miro a mí misma contra ese perfecto cuadro, me hace sentir vergüenza, me hace sentir desánimo, tal vez. Pero también me hace pensar en la misericordia de Dios y el amor suyo y su gracia. Amén. Y eso me ayuda. Pero santidad
es bien difícil para mí alcanzarla. Y yo sé que no voy a poder sin la ayuda del Espíritu Santo y cuando cuando finalmente le pueda ver cara a cara o cuando sea. Pero no puedo tampoco desanimarme y dejarlo ahí. Yo no puedo hacer eso, no lo voy a continuar. Yo no creo que voy a hacer eso tampoco. Ok, tremendo. Así que te lleva como a un ciclo, o sea, como a varios pasos. Te miras, te da la vergüenza, el susto, etcétera, y entonces, claro, no quedarnos ahí, sino que entonces eso me lleva a otro próximo sentimiento o pensamiento. Así que es como una cosa como que va, como una piedrita brincando en el agua, como que tin, 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 o sea, que no solamente cae, o sea, depende, claro, cómo se tire, pero pensando en los nenes jugando, tirando piedras lisas sobre un cuerpo de agua, va tin, 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 tiene un ripple effect, eso, ¿verdad? Tiene muchos pasos, no solamente cae en un sitio, sino que va a varios sitios. Cuca, ¿tú eras la que iba a decir algo, Cuca 2? Sí, sí, no, básicamente era en esa misma línea. Yo creo que cuando uno mira estos atributos del Señor y la santidad del Señor, te hace sentir pequeño, bien pequeñito, pero bien privilegiado como humanidad, o sea, no yo nada más, sino como humanidad, de que un Dios tan grande y tan misericordioso desee, anhele tener una relación conmigo. Y eso me tiene que motivar de alguna manera, y eso fue lo que había escrito ahí, a tratar de relacionarme más con Él, a ver si puedo alcanzar un poquito de eso para agradarlo y en agradecimiento. Sí. Miriam, Dali por aquí. Ajá, sí, Dali. A mí me hace pensar, ¿verdad? Para bregar con ese sentimiento de culpa, de imperfecta, de no poder alcanzarlo, me hace pensar en el versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Y ahí se reconcilia esa verdad de que ciertamente no somos aceptos, no somos dignos, no somos dignos, pero somos aceptos en el amado, como hemos estudiado otras veces. Amén, amén, amén. Gracias, Dali. Qué tremendo, me encanta escucharla hablar porque fíjense que no todas han pensado en lo mismo, ¿verdad? O quizás la reacción inicial y quizás fue medio empujado, la pregunta es medio empujada en ese sentido, o sea, es para que lleguemos a eso, que entonces nos miremos. Pero fíjense cómo han hablado de distintas cosas, o sea, la cuestión de entonces reconocer la gracia de Dios, la misericordia, estar agradecido porque tenemos una oportunidad de acercarnos. Y entonces Dali nos habla de la paz que entonces debemos sentir por esa reconciliación que entonces hay. Tremendo, muchas gracias, muy bien. Ya entonces terminamos entonces con la santidad. Miriam, ajá, sí, otra cosita. Ajá. Yo estoy de acuerdo con todas mis hermanas, por eso que nos amparamos nosotros en la justicia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Porque alcanzar la santidad es algo que nunca vamos a poder hacer a su nivel, o sea, lo que Él espera de nosotros, por eso es que la misericordia de Él es tan grande. Pero amén. Dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, así mismo, es cierto, eso es así. Tenemos la esperanza de que en un momento vamos a llegar a eso, que probablemente sea cuando Él venga y nos cambie nuestra naturaleza y ya no seamos lo que siempre decimos, ¿verdad? Que somos santos en construcción. Así estamos mismo. En el proceso. Así mismo. Amén. Exacto. Amén. Exacto. Amén. Gracias. Se ven bien chulas, por lo menos al lado, en mi pantallita, yo veo a Dina al lado de la pastora y las dos están de amarillo. Así que están en el mismo equipo. Ok. Es una sanganería, pero se ven cool las dos de amarillito. Ok, vamos entonces al próximo atributo. Ya terminamos con la santidad, vamos al próximo, rectitud y justicia. Es importante que aquí fue que decidí empezar a buscar definiciones, porque puede haber confusión en estos dos términos, también cuando lo leemos en inglés versus en español, y la palabra justicia en español, que lo hemos hablado otras veces en los estudios, puede traer algún tipo de confusión, así que aquí fue que decidí empezar a buscar definiciones para que nos ayude a estar bien claras de lo que estamos hablando, ¿ok? Pero vamos primero a contestar su pregunta en el manual. Vayan buscando, ven que aquí tengo ya versículos, tengo 4 versículos donde buscar, las que quieran leer,
vayan buscando las citas bíblicas. Y aquí vamos a hablar de lo que habló ahorita Dali y también de lo que habló nuestra hermana Dina. Vamos a estar hablando de eso, de la doctrina de justificación, lo vamos a mencionar ahora. Pero dígame alguien que me conteste las preguntas 4, B, 2, A y B. O sea que ya estamos en el 4 romano, letra B, y el 2 porque es el segundo atributo. Y las preguntas siempre van a ser la misma, la A y la B. Así que dígame que usted contestó ahí. Espérate, a ver. Sí, estamos... Es que tengo que buscar la página de ustedes, que no es la misma mía. Pero es la página 28. Okay. ¿Alguien tiene? Sí, la A dice que la rectitud de Dios se despliega en sus juicios. Muy bien, muy bien. La rectitud de Dios se despliega en sus juicios. Y B, en el Salmo 89:14, la rectitud y la justicia son referidos como el cimiento. Muy bien, el crecimiento del trono de Dios. Trono de Dios. Trono, muy bien. ¿Se acuerdan? Eso está en una de las canciones de Peregrinos y Extranjeros. El reina, regocíjese la tierra. Ok, el cimiento de su trono. Muy bien, Salmo 89. Muy bien, chévere. Así que seguimos. Vamos entonces a ver la definición. Ok, vamos a esta preguntita. ¿Cómo se comparan mis estándares? Recuerden que estamos hablando de rectitud y de justicia. ¿Cómo se comparan mis estándares o nuestros estándares con los de Dios? ¿Cómo se comparan? Y no tiene que usted necesariamente pensar en usted, piense en la humanidad. Piense en el ser humano más santo que usted conozca, mejor y más bueno y más perfecto y más cristiano que usted conozca. ¿Cómo se comparan los estándares de esa persona? O si usted piensa que usted es así o que usted está tratando de vivir así con los de Dios. Wow, Miriam, esa pregunta tiene una vigencia en este tiempo donde lo que la sociedad tiene como estándar un falso concepto de la igualdad, donde se ha contaminado tanto y se está utilizando ese estándar como medida de lo que es bueno, de lo que es alto, de lo que todo el mundo debe alcanzar, que es un concepto tan diferente de lo que la Escritura establece en términos de lo que es la igualdad. Entonces ese debate, que no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero, está con la adopción de unos conceptos, de unas tolerancias, de una subjetividad que no van en sintonía con las demandas del reino. Entonces vemos las demandas del reino por un lado y las demandas de la sociedad por otro. Y en este tiempo eso es... O sea, si hay algo que tenemos que hacer reflexión en este tiempo, es precisamente eso. Así mismo. Muy bien. Es bien diferente. Es Muy bien diferente el concepto de Dios con el concepto humano. Así mismo, bien diferente, bien diferente. Y entonces, y lo importante es que reconociendo que es diferente, entonces, ¿cuál va a ser el mío? ¿Por cuál yo me voy a dejar regir? ¿Por cuál yo me voy a llevar? Porque ya en algún momento, y quizás nosotros criándonos, bueno, voy a hablar por mí, criándome y la vida hasta medio de burbuja que yo tuve, pero para mí era bien fácil. O sea, yo sabía bien claro cuál era lo correcto y qué era lo malo. O sea, a mí desde chiquita me llevaban en el régimen. Había un régimen que no había una regla que por ahí, mire, no se movía. Eso era un murallón entre mi papá y mi mamá. Aquello era más que la muralla china. Y yo tenía bien claro dónde era que había que caminar. O sea, yo tenía bien claro, siempre lo tuve bien claro. Hoy día, como dice muy bien la pastora, tenemos a lo mejor distintos estándares o las personas nos dejamos, o sea, pero en un momento usted y yo tenemos que decidir cuál va a ser el mío, cuál va a ser el mío. Cada adulto, cada hijo de Dios tiene que decidir cuál es el suyo, pero Dios nos ha puesto bien claro cuáles son los suyos y están en su palabra. Ahí es que está, ese es el estándar. Y cuando nosotros le hablamos a personas creyentes nuevas, a nuestros hijos, vecinos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, a donde sea que hablamos, el estándar no puede ser el mío, no puede ser el estándar del mundo, no puede ser el estándar de la moda, no puede ser el estándar de lo que dice la mayoría, de lo que dice el gobierno,
de lo que dice las cortes, de lo que determine un juez, porque los jueces, la realidad es que en la cultura donde vivimos, los jueces tienen mucho poder, pero porque una cosa sea legal, no lo hace el estándar moral de Dios, ¿ok? Así que usted y yo nos tenemos que regir por eso, y yo no le estoy quitando credibilidad ni valor al trabajo de los abogados y de los jueces, porque los humanos tenemos que tener un sistema, ¿verdad? Y tienen que haber jueces para hacer cumplir la ley, etcétera. El punto es que usted y yo nos tenemos que estar seguras de a qué estándar yo me someto, o sea, cuál va a ser mi estándar. ¿Me voy a dejar llevar por el que dice la mayoría, la moda, los tiempos, etcétera? ¿O voy a buscar el estándar de Dios? Así que, ¿cómo se comparan? Estamos bien lejos, los estándares humanos bien lejos de los de Dios. Entonces, las definiciones de rectitud, cualidad de recto, ¿ok? Que no se inclina, fíjense, en una línea recta, que no se inclina ni hace curvas o ángulos. Eso es rectitud. Recta razón o conocimiento práctico de lo que debemos hacer o decir. Dios solo hace aquello que es bueno. Él no hace mal. Así que Dios es un Dios recto, siempre, todo el tiempo. Por el contrario, o en otro lado, la justicia, esta es la definición, el derecho, razón, equidad. Ahí estamos hablando de hacer justicia en el término de no seas injusto, ¿ok? Del aspecto como legal de hacer justicia. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Justicia es Dios legislando sus estándares justos, como pasando la reglita, ¿ok? Esa es la diferencia entre rectitud y justicia. Rectitud es hacer lo recto, lo perfecto, lo que no se desvía, lo que siempre está bien, lo que es bueno. Y justicia es hacer derecho, es razón, que le da a cada uno lo que le corresponde o pertenece, Dios legislando, ¿ok? ¿Quién tiene números 20 de 7 a 12? Y espero que hayan 3 más con las próximas 3. Yo lo tengo, Miriam. Ok, vamos. Es número 20 de 7 al 12. Ajá. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón y hablad a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él le dijo, oíd ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel? Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que le es dado. Ok, muchas gracias, Dalia. Qué fuerte esa porción bíblica, ¿verdad? Esta es de las porciones que nos parten el alma con nuestro hermanito Moisés, que cuando lo veamos allá arriba lo vamos a mirar con cara de Tito. Pues, porque este fue el momento donde Dios determinó que él, por haber desobedecido, porque no hizo lo que Dios le dijo, no le fue permitido entrar a la tierra prometida. Y ustedes y yo en nuestra justicia, yo creo que esto es tremendo ejemplo de hablando de la rectitud y justicia de Dios, porque a lo mejor en nuestra justicia usted y yo hubiéramos dicho, bendito, Nito, dale break al hombre que estuvo bregando con esta gente 40 años y el tipo aguantó y pescó y de su propio hermano que bregó mal y la hermana, o sea, y de tanta gente. Y el tipo ahí, Dios mismo le había dicho, mira, vamos a liquidar a este pueblo, yo estoy cansada de esta gente y yo, contigo empieza un pueblo nuevo. Y el mismo Moisés le dijo, no, Señor, porque imagínate que van a decir de ti, esta gente están esperando de ti, que van a decir los demás. O sea, que usted y yo a lo mejor le hubiéramos dado break. O sea, yo estoy colgada, yo le hubiera dado break a Moisés, yo se lo hubiera dejado pasar. Dale break al hombre, bendito. Así que ahí vemos claro, yo ahí nada más yo veo que mi justicia no es la justicia de Dios, porque si Dios lo determinó, que por eso Dios no le fue permitido a Moisés entrar a la tierra prometida, pues esa es la justicia perfecta, esa es la rectitud de Dios y es
como cuando nosotros nos criábamos, y todavía nosotros que cuando hemos criado hemos repetido lo mismo, es así porque lo digo yo, porque yo pongo las reglas y esta es mi regla. Y Dios lo determinó, y si Dios lo determinó, eso es justicia, es definición de justicia, aunque usted y yo no lo entendamos, aunque usted y yo lo hubiéramos hecho diferente, aunque usted y yo no nos guste. Pero si eso es lo que Dios determina, eso es la justicia de Dios, y usted y yo tenemos que seguir proclamando que Dios es recto y que Dios es justo. Y vamos a ver otra. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? Marta, la prima de la Ajá, sí, ajá. Yo intervengo porque eso es una herramienta que yo utilizo cuando veo que voy a hacer lo que no es correcto. Me digo a mí misma, no golpees la peña, quieta, no golpees la peña. Qué bueno está eso, qué bueno está. Me voy a tener que acordar de eso, Marta. Voy a tener que acordarme de acordarme de eso, de no golpear la peña. Está bueno eso, está bueno eso. Gracias, Marta. Vamos a ver otra cita donde vemos cómo los estándares de Dios. Mateo 5:48. Yo la leo. Ajá. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, tremendo. Eso suena, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Así que hablamos de la santidad y ahora hablamos de la rectitud, de la perfección, ¿ok? De hacer las cosas bien. Y eso lo dijo el mismo Jesús. Mateo 5 es parte del Sermón del Monte. Y está bien claro, ¿verdad? No es como que está muy sujeto a problemas de interpretación, ¿verdad? Y él está hablando ahí de la definición de él de amor, porque ese es el final de esa porción que ustedes, es las veces que Jesús dice, ustedes oyeron que lo que se dice es esto, pero yo les voy a dar ahora mi interpretación de esto. Esta es la verdad. Ustedes han hecho esto, ustedes oyen esto, ustedes hacen esto, pero yo les voy a decir lo que esto de verdad significa. Y eso es lo que él está diciendo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Y después de decirle todo eso, casi nada, ¿verdad? Está pidiendo Dios, casi nada. Y al final le dice, tienen que ser perfectos. Uno dice, pero chico, pero tú lo que quieres es que yo sea perfecto. Y la contestación de Jesús, pues sí. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese es el punto. Que ahí vamos a lo del estándar, que mi estándar es no porque yo procure ser perfecta. Estamos hablando de la perfección de Dios. Y claro, y lo que la Biblia nos motiva es a que tenemos que imitar eso. Pero quien es perfecto no es el hombre. Es que es la perfección de Dios lo que estamos hablando. Ese es el estándar, la perfección de Dios. O Dios, porque su estándar es perfecto. Así que Dios es perfecto. Dina. Ajá. En el comentario bíblico de la Biblia de las Américas dice que el término en este verso particular dice que se refiere a la madurez y a la integridad en la vida del creyente. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias. Que eso es importante verlo, que no es una perfección de hacerlo todo bien, sino de ser completo, como Santiago, cuando discutimos. Sí. Exacto, completo, perfecto, en ese sentido. Ok, maduro. Sí. Gracias, Dina, gracias. Alguien que me lea Hebreos 9:27, hablando de la justicia de Dios. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Ok, muchas gracias. Así que esto es bien claro. Los incrédulos serán juzgados. Estamos hablando ahora de la justicia. Los incrédulos van a ser juzgados. La palabra habla, esto es también importante, esto es de los versículos que respaldan la oposición a la reencarnación, ¿ok? De las personas que piensan en la reencarnación, que creen en la reencarnación. Este es el versículo que derrumba esa doctrina, ¿ok? Porque Cristo fue
está establecido que para los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Okay? Así que por eso es que los cristianos no creemos en la reencarnación. Gracias, Priscila. Los incrédulos van a ser juzgados. Y después alguien que me lea 2 Corintios 5, 21. Hablando ahora de la justicia de Cristo. Yo lo tengo. Ok. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ok, gracias, Vivian. Así que esto habla de que los creyentes tenemos la justicia imputada de Cristo. Esto es que la justicia no es de nosotros, la justicia quien la tiene, quien la trae al campo de juego, quien la trae al meollo, a la olla, a lo que estamos cocinando, quien lo trae es Jesucristo. Cristo es quien trae la justicia. Y la de Él entonces nos es imputada a nosotros, como que nos la traspasa, nos la aplica a nosotros, pero no es nuestra, no es por nuestra justicia, es por la justicia de Él. Y esto es lo que quiere decir, que Dios cubre al pecador arrepentido con la justicia de Jesús cuando el pecador pone su fe en Cristo y en su muerte sacrificial. Y en resumen, eso es la doctrina de justificación. Ok, vamos entonces, gracias. Vamos entonces ahora a las preguntas de aplicación. Lo voy a leer todo y después alguna pues que me comparta su pensar, su sentir. ¿Cómo me afecta personalmente la rectitud de Dios? ¿Cómo afecta la rectitud de Dios mi vida de oración? ¿Cómo afecta la justicia de Dios mis acciones? ¿Cómo hay alguien que está tratando de entrar? Es que no los veo todos, las que puedan, Vivian y Dalia. Ok, gracias. ¿Cómo afecta la justicia de Dios mis acciones? ¿Cómo afecta la justicia de Dios mi misión como evangelista? Mi necesidad de un Salvador. ¿Cuál es el estándar de mi vida? Mi visión de aquellos que no conocen al Señor, los incrédulos. Agradecimiento por la justicia que tengo en Cristo. Humildad, arrepentimiento, necesidad de perdón, sumisión. Alguien que me diga qué piensa cuando piensa en la rectitud y la justicia de Dios. No hay contestaciones correctas o incorrectas, hermanas, ¿saben? ¿Qué piensan cuando piensan en esos dos atributos de Dios que aquí los pusimos en uno, o el estudio lo pone en uno? ¿Qué piensan? ¿Alguien? Bueno, pues ya que nadie contesta, pues yo voy a decir mi opinión en cuanto a eso. Gracias, pastora. Sí, todo aplica a lo mismo, a que hay la naturaleza humana, que somos parte de una naturaleza caída, no va a tener la misma óptica en todo. O sea, no, lo que hablamos en cuanto a la santidad, eso va a aplicar en todos los renglones, porque nuestra naturaleza caída nos va a llevar a que nuestros pensamientos estén distantes de los de Dios. Entonces, cuando se habla de rectitud y justicia, yo recuerdo en una ocasión, cuando mi sobrina nieta, Sofía, estaba chiquita, yo le hice la pregunta en cuanto si era justo lo que había ocurrido con el hijo pródigo. Entonces ella se quedó así y me dice, eso es injusto, porque el que se quedó, entonces para explicarle a una niña, y yo trataba de explicarle, pero ella se mantenía en su punto de que eso era injusto, porque el que se portó bien con el papá no lo trataron igual. Entonces ahí tuvimos una conversación bastante, y todo se ciñe a que es diferente la perspectiva humana de la perspectiva de Dios. Amén, así mismo. Así que ¿quién se tiene que ajustar? ¿Dios a nosotros o Dios a mí o yo a Dios? Yo me tengo que ajustar a Él. O sea, nos conviene, quizás hemos vivido muchos años y en ocasiones hemos decidido consciente o inconscientemente, sin pensarlo o pensándolo, hemos decidido seguir mi propio estándar y después bregar con las consecuencias, no importarme las consecuencias.
pero si usted y yo somos mujeres sabias, nos conviene nosotros someternos y nosotros rendirnos a esa rectitud y a la justicia de Dios. No a la que yo pienso, no a la que a mí me gustaría, no a la que a mí me hace sentir bien o a los míos, sino a la de Dios. Y ese es el estándar, esa es la regla. Ok, muchas gracias, pastora. No, y quería añadir para terminar que cuando se dio esa conversación, ya ella es una jovencita, lo más que podía tener Sofía en aquel momento eran unos 6 añitos. Y entonces yo lo que pienso es que a veces el ser humano tenemos la mentalidad de niños, en que no hemos madurado, porque está bien que una niña de 6 años se cuestionara eso, pero cuando ya llevamos 20, 25 y 30 años en el Evangelio, se supone que hayamos madurado en unos conceptos y a veces, vamos a decir, emocional y espiritualmente hablando, estamos en 5 o 6 años. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y no sé si ustedes identifican, pero hay veces que uno piensa que ya ha aprendido cosas en el caminar con el Señor y de momento vienen experiencias y nos pasan cosas y uno se siente como que como que fui para atrás. Y yo, pero adiós, pero ¿y qué pasó? Pero yo pensaba que yo había bregado con esto, que yo tenía esto dominado, que ya era parte de mí. Y nos damos cuenta que no, que vamos para atrás y que tenemos que otra vez volver y ok, vamos a pedalear otra vez para adelante y volver a donde se supone encajar, donde teníamos que encajar, donde tenemos que encajar. Ok, vamos entonces al tercer atributo. Vamos a discutir ahora la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Alguien que me conteste, que me diga la pregunta 4B3, A y B. Estoy con el libro que no es. 4, 3, A y B. Estamos en la soberanía. Isaías 46, 9, 10. Dice, es Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a Él y hace todo lo que quiere. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Me encanta eso. Eso a mí me acuerda lo que hablé ahorita de cuando los papás nos dicen, es así porque lo digo yo y se acabó porque lo digo yo. Ok, pues esto es más o menos la definición de soberanía de Dios. Gracias, Glorini. Y en el de Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Muy bien. ¿Y qué va a pasar? ¿Que eso era parte del coso o no? ¿Será que a lo mejor yo escribí de más? ¿Qué fue lo que él dijo al final de eso? O sea, él dijo eso para decir... Que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Amén, amén, así mismo, así mismo. Él dice que va a pasar y entonces dice qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Que se va a doblar toda rodilla y toda lengua le confesará. Qué bello, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué bueno. Ok, seguimos entonces, gracias. La definición de soberanía, alteza o excelencia no superada. No superada en cualquier orden inmaterial. Fíjense que es importante esta cuestión de inmaterial. No estamos hablando de que si el jefe, el supervisor, el gerente, el peón, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un nivel más allá, ¿verdad? Es una cosa espiritual. Alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Suprema e independiente. Suprema es, como hablábamos ahorita de santo, 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 el superlativo. Pues en este caso, supremo, no hay algo más que supremo. Es como cuando pensamos en los rangos militares de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Pues miren, en el Navy no hay nadie más que un almirante. O sea, ese es el que manda, ¿verdad? Y en Army, pues un general. No hay, esa es la autoridad suprema. Y claro, y ellos siempre pueden pensar que el supremo de ellos está, ¿verdad? En este caso, en este país, pues el presidente de Estados Unidos, que es el jefe mayor. No hay una autoridad suprema. Así que de eso lo estamos hablando del Señor, que Él es soberano. No hay nadie más grande que Él, que esté por encima de Él, que tenga poder sobre Él. Este es el concepto de Adonai, que lo vemos sobre todo en el Antiguo Testamento, Señor, mi Señor. Dios no está sujeto a nadie, Él hace lo que le plazca. Y a veces estas palabras
se ven como, no sé si son mis cosas, pero yo cuando escucho eso de hace lo que le plazca, yo pienso en hace lo que le da la gana. Y a veces se oye como feíto, ¿verdad? Como, como que no es lenguaje bonito o de niñas finas, como mami me decía. Miriam. Ajá, sí, Marta. Sí, es que me llama la atención en la cita de Isaías, que termina diciendo, nada hay semejante a mí. O sea, no se refiere solamente a personas, sino que dice nada hay semejante a mí. Amén. Ni persona, ni cosa, ni sentimiento, ni cualidad. Nada hay semejante a mí. Tremendo, tremendo. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Sí, que no es cuestión de nada más de personas, sino también de nada, ninguna cosa. Muy bien, muy bien. Gracias, Marta. Alguien que me lea Romanos, dije lo de hacer lo que le plazca, de que puede ser unas palabritas medias como que eso no es palabra de niñas finas, pero esa es la realidad y es el idioma que usted y yo entendemos, ¿verdad? Él hace lo que le da la gana, él puede, eso es parte de lo que lo hace a él único y que no hay otro que mande más que él, y él es el que reina, el que decide, el que domina, el que determina, etcétera. Y este versículo, la mayoría de ustedes probablemente se lo sabe de memoria, si no, pues esto es un momento bien bonito para que nos lo aprendamos de memoria. ¿Quién lo dice? Romanos 8:28, o lo lee, no lo tiene que decir de memoria. Lo leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, gracias, Cuca. Así que estos de esos versículos que usted y yo nos debemos aprender de memoria, porque recordar, no importa en qué momento de la vida estamos pasando, bueno, regular, malo o bien malo, todas las cosas, esto es un versículo que tiene promesa de que todas las cosas ayudan a bien, pero esto es importante, los que han sido llamados conforme a su propósito, y este es la clave, porque nos encanta leer que todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la parte que nos gusta, ahí nos queremos quedar. Todo nos ayuda bien. ¡Yeah! ¡Qué chévere! Estamos en el equipo ganador, estamos en el equipo del poderoso, del vencedor. Pero esta es la parte importante que habla de la soberanía de Dios. A los que han sido llamados, primero que es una promesa para los hijos de Dios. Esto no es para todo el mundo, es para los hijos de Dios. Pero miren la importancia, porque también, yo soy hija de Dios, pues yo caigo en el grupito de los bendecidos, de que todo me va a ayudar a bien, todo me va a salir bien. No, lo importante de eso es, mira el final, los que han sido llamados conforme a su propósito, ¿ok? Es al propósito de Dios, ¿ok? Conforme, no a mi propósito, sino al propósito de Dios. Y ahí es que está el aspecto de la soberanía, ¿ok? También vemos en este versículo que Él tiene el poder y la soberanía para hacer que todas las cosas que pasen en nuestra vida nos ayuden a bien. Eso es parte de la soberanía, claro que sí. Pero este aspecto de que es conforme a su propósito es bien importante, porque no es conforme a mi propósito, no es según lo que yo quiero que pase, según como a mí me gustan las cosas, según mi voluntad y mi deseo, sino conforme al propósito del soberano, al propósito de Dios. Y en preguntas de aplicación, las voy a leer todo y lo de pensar, y después alguien que comparta lo que significa la soberanía de Dios y lo que usted le hace pensar, cómo me afecta la soberanía de Dios, cómo afecta la soberanía de Dios mi adoración a Él. Y para pensar y a recordar, miren esto es de las cosas que lo debemos escribir en un sitio y leerlo todos los días, 20 veces al día. Nada está fuera del control de Dios, nada está fuera del control de Dios. Dios tiene el control de mi vida, incluyendo mis pruebas, mis tribulaciones y mis sufrimientos. Debo, puedo y tengo que dejar de preocuparme. Esto lo debemos poner en negrita, lo debemos repetir 3 veces lo debemos repetir. Debo, puedo, tengo que dejar de preocuparme. No hay nada que pueda separarme de Cristo. Tengo seguridad en Él. Aleluya. Y por último, puedo alabar a Dios por su poder. Alguien que comparta con nosotras qué piensa cuando piensa en la soberanía de Dios, qué pensó, qué sintió
alguien que comparta con nosotros sobre la soberanía. Y yo escribí esas cosas para que pensemos en esas cosas, pero dígame qué usted pensó en la soberanía o cuando piensa en la soberanía, qué reacción, qué efecto tiene en usted, positivo, negativo, etcétera. Miriam. Ajá. Yo escribí, todo lo creado está sujeto a la soberanía de Dios, incluyéndome. Reconocer, obedecer y amar esa soberanía de Dios es garantía de que Él tiene cuidado de mí y derrama sobre mí, porque pertenezco a sus escogidos, su misericordia, cuidado y bendiciones cada día. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Marta, muchas gracias. Qué bueno, ¿verdad? Esa sombrilla de soberanía es como que a veces bien grande cuando tratamos de pensar en ella, es como que a veces, exacto, súper gigantesco y a veces pensamos como que no podemos ni entenderlo bien por eso, porque es tan grande que lo más seguro no podemos ni conceptualizar lo grande que es. Eso me hace pensar en el himno la alabanza de soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti cielo honor. Y a mí siempre me ha encantado esa alabanza porque me parece que encierra en palabras bien normales y simples y corrientes eso, el poder de Dios. Y yo recuerdo cuando mi papá estaba bien malito, estuvo un momento bien malito, poco antes de morir, pero él estaba todavía consciente y fue una agrupación donde mi hermano canta en su iglesia en Puerto Rico, fueron al hospital a visitarlo y cantaron esa alabanza y yo estaba allí y para mí fue, o sea, yo me transporté, o sea, para mí fue como eso, como tener una visión de esta gente que fueron al trono, que para nada, eso fue lo que yo tuve, esa no fue mi experiencia, pero yo me sentí así como acercándome al trono de Dios y ver esa majestuosidad de Dios que a uno le tiene que parar los pelos y reconocer eso, cuán lejos uno está, cuán poco uno realmente conoce eso y es capaz de realmente entender y comprender la grandeza de Dios y la soberanía, pero a la vez es un aliento tremendo, o sea, saber que aunque yo no lo entienda, yo no lo comprenda, eso es, porque yo creo en la palabra de Dios, esa es la verdad, y porque ahí lo dice, yo lo creo, aunque yo humanamente en mi entendimiento no lo pueda comprender completamente ni al detalle, pero confiar en eso y descansar en eso, así que nada, a mí me encanta pensar en eso, en la soberanía, es que todos los atributos son brutales. Ok, eternos, aquí viene otro, la eternidad. Vamos entonces ahora a estudiar la eternidad de Dios. Y estamos en el tiempo, perdón, me estoy buscando. Ok, vamos entonces a la eternidad. Aquí hay unos que van a ser cortitos. La eternidad. Alguien que me diga lo que contestó en las preguntas 4B, 4, A y B. 4B y 4, A y B. Isaías 44:6, hablando de la eternidad de Dios. Isaías 44:6. Él es el primero y el postrero, no hay otro. Aleluya, qué brutal, ¿verdad? Él es el primero y el último. Es como cuando Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, y fuera de mí no hay Dios, ¿ok? Gracias, Cuca. Isaías 43:13. ¿Qué él dijo? Aún antes que hubiera día, yo era. Aleluya, muy bien, así mismo. Así que ahí vemos la eternidad de Dios. Eternidad, perpetuidad sin principio. Me encanta esa palabra, perpetuidad, que yo nunca la uso. Uno sabe lo que es, pero yo nunca la uso, pero está brutal, es bonita. Perpetuidad sin principio, sucesión ni fin. Así que perpetuidad es eso, perpetuo para siempre, ¿verdad? Pero no tiene principio, ni nada sigue después de él, no hay nada después de él, ni tiene fin. O sea, casi nada, ¿verdad? Duración dilatada de siglos y edades. Dios no tiene principio ni fin. Y eso es lo que decimos cuando afirmamos que Dios es eterno. Otra manera de verlo es que Dios es desde siempre y para siempre. Desde siempre y para siempre. La Biblia, cuando su primer versículo lo que dice es que en el principio era Dios, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que cuando hablamos, la Biblia ya asume
ya asume que Dios estaba siempre allí. Habíamos hablado de esto desde al principio de esta presentación, hablando de la autoexistencia de Dios, y ahí vimos Génesis 1:1. Pues este es el momento de hablar de la eternidad. O sea, que vemos que Él ha sido desde siempre y es para siempre. Vemos en Juan 3:16 que Dios ofrece vida eterna. Él es el único que lo puede ofrecer porque Él es el único que es eterno. Usted y yo no conocemos nada ni nadie, como dijo ahorita Marta, ni persona ni cosa, ni atributo, ni nada inmaterial, esotéreo, de embuste, que no los podemos imaginar. No hay nada que sea desde siempre y para siempre, solamente Dios. Aleluya. Así que Él es el único que puede ofrecer vida eterna. Para pensar en eso, ¿qué significado tiene la eternidad de Dios en mi salvación? ¿Qué consecuencias tiene para el incrédulo? ¿Ok? El concepto de la eternidad. Fíjense que eso es importante que usted y yo lo recordemos y lo sepamos, no porque estemos locos por condenar al incrédulo, pero hay unas consecuencias para el incrédulo. Y de la misma manera que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos acceso a vida eterna, a salvación y vida eterna, el incrédulo va a tener unas consecuencias también eternas. Lo que pasa es que no va a ser salvación y vida eterna, va a ser perdición y condenación eterna. Eso es, y usted y yo tenemos que pensar en esas cosas. Y para pensar y recordar, mi esperanza de vida eterna descansa en la eternidad de Dios. Yo puedo pensar y conceptualizar vida eterna porque es lo que Él es y lo que Él me ofrece, y su palabra lo declara así. Siempre estaré en la presencia de Dios. Como Él es eterno, yo puedo estar siempre en su presencia. Por otro lado, el incrédulo estará eternamente separado de Dios en el infierno. Y estas cosas tenemos que pensarlas porque es parte de lo que nos debe mover en nuestra misión evangelística. ¿Ok? Eso es parte de lo que, no porque estemos por ahí predicando, condenando al mundo, tipo, quizás podemos pensar en predicadores evangelistas que la predicación, el tema de todas sus predicaciones era condenar al mundo. Y yo no quiero ni defender ni tirarle a nadie en particular, sino que sí tiene que ser parte de lo que usted y yo como hijos de Dios prediquemos. No podemos nada más predicar del amor y la salvación y qué chévere y que cuando venimos a Cristo la vida nos cambia y somos felices y ahora tenemos esto. No, tenemos que pensar en lo que dice la palabra de Dios, y parte de eso es que de la misma manera que usted y yo tenemos seguridad de salvación y vida eterna porque somos hijas de Dios o hijos de Dios, el que es incrédulo también tiene una consecuencia y un destino eterno, que va a ser lo contrario a perdición y lo contrario a salvación y lo contrario, pero va a ser también eterno, ¿ok? Así que es importante que pensemos en eso, aunque suene un poco fuerte y duro y cruel, y no es que ahora nos vamos a dedicar a eso, pero tiene que ser parte de un mensaje completo. No podemos nada más hablar de parte del mensaje, de las cosas chéveres y chulas del evangelio, porque la palabra de Dios también habla de lo otro. Y yo he oído varios predicadores que dicen que Dios habla más del infierno, que Jesús habló más en su tiempo en la tierra sobre el infierno que sobre el cielo. De verdad. Así que es importante que lo veamos. Próximo. Miriam. Ajá, sí, Glorini. Es difícil eso que estabas hablando, porque a veces tenemos familiares, pues que ellos ven el testimonio de uno les habla del Señor, pero por caracteres o por crianza o por diferentes cosas, entonces obviamente uno entiende, pues tienes que orar y dejárselo al Señor, su salvación está en el Señor y el Señor sabrá. Pero qué difícil es, porque es como nos dice la Biblia, los que no son espirituales no entienden lo espiritual, no lo ven, no lo perciben, no lo sienten. Y es a veces frustrante para uno tratar de llevar el mensaje y llevas años, quizás toda tu vida, y esperando, y es tan difícil esperar en el Señor porque si realmente van a ser salvos o no, sobre todo cuando ya hemos pasado pues hemos perdido familiares, etcétera, etcétera, pues tú los que quedan, tú quieres que también vayan con el Señor, pues los que se fueron ya tú quizás sabías si se fueron o no, pero es como que tan difícil esperar en el Señor de que estas otras personas reciban y entiendan. Claro. Por eso es que hay algunos, yo he leído de algunos
metodologías de evangelizar o de manera, quizá evangelizar suena como que, evangelista, y uno como que no, yo no soy evangelista, pero maneras de uno acercarse a la gente para hablar del evangelio, Y una de las maneras, yo escuché de esto, yo hasta creo que tengo, estaba tratando de acordarme de dónde lo tengo, pero lo tengo. Un librito como un tratadito, y hablaba, era un ministerio de esto, de evangelizar, y lo he escuchado en otros sitios, que una buena manera de empezar una conversación con cualquier persona, pero más que nada con un incrédulo, es preguntarle, ¿tú sabes dónde tú vas a pasar la eternidad? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tú crees que pasa cuando morimos? O sea, ¿dónde tú vas a estar después? Entonces, eso es una manera de entrar al tema de que la mayoría de la gente piensa que vamos todos para el cielo. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. O que si yo hice más cosas... Y voy al cielo, exacto. Yo Exacto. hice cosas buenas y voy al cielo. Claro. Si ponen en una balanza mis cosas malas y mis cosas buenas, porque todo el mundo admite que hace cosas malas y que nadie... Yo no mato, yo no robo, Claro. Y ese es otro punto. O sea, que tú tienes en las cosas buenas y malas. Yo estoy segura que bajo los estándares de Dios, cosas que yo pondría en la parte de buena, me van a decir, baby, don't work. Eso no debe ir en la buena. Yo me creo que es buena, pero no. Pero nada, eso es una manera de empezar una conversación, de dónde tú piensas que vas a pasar la eternidad, por qué tú piensas eso. Fíjate, la Biblia lo que dice es esto. Y entonces es una manera de tú introducir el tema, porque es un tema que a todo el mundo le fascina, la cuestión de vida más allá, qué pasa después de la muerte, etcétera. Así que, pero sí, es fuerte, pero es importante que lo hablemos, que sepamos, que conozcamos la verdad bíblica, no porque me lo enseñaron, porque yo lo dije, porque me lo dijeron en la escuela, en donde fuera, sino qué dice la Biblia sobre eso, ¿ok? Y es fuerte lo que dice, para el no creyente es fuerte, pero esa es la verdad. Vamos entonces ahora... Miriam, rapidito. Sí, dime, mamá. Tenemos que reflexionar con nosotros como iglesia, porque en muchas ocasiones vendemos el evangelio como que todo es bonito, como que todo es bueno, como que todo es recibir. Y hoy en día, porque eso se está dando en muchas iglesias, muchas personas sí vienen a los caminos del Señor, pero cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las cosas, se van, porque no hemos dicho la otra parte. Sí, es hermoso, es gozoso, pero aquí vamos a tener atribulaciones. Cuando le servimos al Señor vienen muchas cosas, con el Señor podemos. Y entonces esa es una parte bien importante. Nosotros como creyentes y nosotros como iglesia, cuando hablamos del Evangelio, decirlo de una manera correcta, no solamente por atraer y por tener un número o por traer personas, sino decir las cosas como son. Así mismo, es hablar de toda la verdad, porque cuando solamente el mensaje es vente que vamos para el paraíso, vente que vas a estar en las papas, vas a vivir en un cojincito, ¿ok? Vas a estar en una cama queen, en una cama king, con toda, no, eso es parte de la verdad y hasta distorsionado, porque no es necesariamente que vamos a, o sea, es como el evangelio de la prosperidad, o sea, cómo tú le vendes el evangelio de la prosperidad a la gente que vive en países muriéndose de hambre, en países donde la gente no tiene comodidades, donde lo que hacen es sufrir, donde lo que pasan hambre, donde están siendo perseguidos. ¿Cómo tú? O sea, no, eso se le ve, esa gente está vendiendo un evangelio que está bien cojo, bien cojo. Así que gracias, Dalia, porque eso es un aspecto bien importante y es vender. Cuando nada más hablamos de la verdad parcial, estamos haciéndole injusticia al evangelio, porque tenemos que hablar de todo el evangelio. Lo chévere, lo chulo y lo que es atractivo, que atrae gente, pero también lo que a lo mejor no atrae mucha gente, que es la realidad de que, mira, vamos a ser perseguidos, como Jesús mismo lo dijo, vas a tener aflicción, te van a perseguir y considéralo como un privilegio cuando te persigan. Pablo, esa misma carta de Timoteo y las cartas de él, o sea, mira, todo lo que yo he pasado, pero esto es parte de lo que hay que hacer aquí. No estoy buscando premios ni nada, esto es fuerte y esto es difícil. El evangelio no es un caminar de rosas. Gracias, Dalia. Vamos entonces a hablar de la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad. Las preguntas 4B, 5A y B.
Alguien que la tenga. Y estamos en el 4b, 5, eso mismo, A y B. Estamos inmutables. Malaquías 3:6. ¿Qué dice? ¿Están despiertas las que no han participado? Porque yo, Jehová, no cambio. Eso fue lo que Ajá, muy bien, porque yo el Señor, oh Jehová, no cambio. Y Hebreos 6, 17 y 18. Su consejo es inmutable. Muy bien, su consejo es inmutable, me encanta. En otra versión es la inmutabilidad de su propósito, brutal, y es que es imposible que Dios mienta, muy bien, pero es la inmutabilidad de su propósito. Eso es, habla de lo que es Dios siendo inmutable, que no es mudable, gracias, que no puede ni se puede cambiar, no es mudable, no se puede que no puede ni se puede cambiar, o sea, ni él mismo se cambia ni nadie lo cambia. Dios nunca cambia su naturaleza o propósito, que eso es lo que decía el versículo que leyó Cuca, de que su propósito es inmutable. Alguien que me lea Santiago 1:17, este versículo lo conocemos, ¿verdad? Es famoso, el Padre de las Luces. ¿Quién lo tiene? Santiago 1:17, rapidito. Hello, people. My people. Ok, dice, Ok, go ahead. toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Qué brutal, no hay mudanza ni sombra de variación. A mí me encanta eso porque, por un lado, uno piensa, bueno, chico, pero dame break porque todo el tiempo lo mismo, siendo igual, como que, ¿verdad? Y a lo mejor sí, la gente que son bien creativos, que tienen ADD, que tienen hiperactividad, eso como que lo encuentran aburrido, ¿verdad? Alguien que no cambie, que no varíe. Pero por otro lado, cuando usted quiere seguir a alguien y quiere seguir reglas y quiere saber la voluntad, pues no me estés cambiando todos los días, porque entonces eso vamos a estar, o sea, pues a lo mejor hoy es una cosa y mañana es otra cosa y al otro día es otra cosa. Así que es bueno tener un Dios que nos diga que Él no cambia, que Él no muta, que Él no varía. Y preguntas de aplicación para que estemos pensando qué aplicación tiene la inmutabilidad de Dios en mi salvación. ¿Qué efecto tiene sobre el incrédulo también? Dios no cambiará de opinión acerca de mi salvación. Dios no cambiará de opinión sobre el juicio del pecado. Así que cuando usted piensa en un Dios que es inmutable, lo que Él dijo, eso es. Lo que Él hizo, eso es. Y no hay cambio. Y lo que Él dice que va a hacer, porque Él no cambia. Ok, vamos entonces al próximo. Déjenme ver la hora, perdónenme, para estar a tiempo de no. Ok, vamos a discutir el sexto. Vamos a discutir el sexto, la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Alguien que me diga la contestación a sus preguntas, a las preguntas. Perdón, me despisté. 4B6 A y B. 4B6 A y B. De Job 34:21. Página 30. Salmo 139. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Ok, los ojos de Dios, gracias Vivian, están sobre los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos, Eso está como que asusta, ¿verdad? Y el Salmo 139 del 1 al 6. Bueno, esos son... Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Gracias. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
Aleluya, aleluya. Gracias, Marta. Qué precioso, ¿verdad? Esos versículos Precioso. hablan de que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Omnisciencia, conocimiento de todas las cosas reales y posibles de muchas ciencias o materias. Es un atributo exclusivo de Dios, como hemos dicho con otros, ¿verdad? Nada ni nadie, ninguna cosa etérea, de embuste, de verdad, ninguna persona puede ser omnisciente, que lo sepa todo el tiempo. Me gusta este punto que usted debe tener en su página, en la página 30, ahí abajo, ese cantito que es parte de un punto del predicador, hablando sobre la omnisciencia, como desde chiquitos, o los que se criaron en el Evangelio, que estuvieron de chiquitos en el Evangelio, ya de adultos, pues nadie nos dice esto, pero a los chiquitos, como nos decían que Dios lo ve todo, y cantábamos el corito, me lavo las manitas con agua y con jabón, se las presento a Cristo de todo corazón, ten mucho cuidadito, mira por dónde vas, Jesús te está mirando, di siempre la verdad, ¿verdad? Que Dios estaba siempre, que sabía que Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y como eso en él y en muchos niños lo que crea es terror, de que ándale, Dios me está mirando, Dios lo sabe todo. Pero me gusta que él trae el punto de lo malo de eso es que uno tiene que entonces aceptar, recordar cómo lo malo de eso es que Dios sí ve todo lo malo que yo veo, que yo siento, que yo pienso, que yo digo, que yo hago, ¿verdad? Todo lo malo Dios lo ve. Pero también eso tiene el otro lado de la moneda de que también es bueno que Dios todo lo sepa, en el sentido de que aun cuando usted y yo cometemos errores y caemos y fallamos y pecamos, lo bueno de eso es que Dios también sabe que conoce el corazón y conoce nuestro amor por Él, conoce nuestra naturaleza, lo que el anhelo de nuestro corazón, que aun cuando hagamos, como Pablo habla en Romanos 7, de esa lucha entre lo que yo quiero hacer, pero lo que termino haciendo, mi lucha de hacer lo correcto y termino haciendo lo incorrecto, Dios también ve eso. Así que en ese sentido es bueno que Dios también lo vea. No veamos la omnisciencia de Dios necesariamente como algo negativo, como ver a un policía encima de mí todo el tiempo, o el angelito en el hombro que está todo el tiempo ahí con una macana pendiente para darme un cantazo cada vez que yo pienso algo mal, digo algo mal o hago algo mal, ¿ok? Así que es también de que Dios también ve, algo bueno de que Dios lo vea todo, es que aunque yo fallo y yo peco y yo cometo errores, Dios conoce el deseo y el anhelo de mi corazón de hacer lo correcto, de amarlo, de obedecerlo, de servirle, de amar a otro, de hacer lo correcto, pero caigo, pero fallo, ¿ok? Así que eso me encantó que él tocara ese punto del otro lado de la moneda, de que Dios lo sabe todo, ¿ok? Que no es solamente para asustarnos, sino que también trae alivio y consuelo y ánimo y aliento, ¿ok? Salmo 147, 5. ¿Tienen alguien? Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Aleluya. Así que Dios tiene un entendimiento infinito. Hablando del entendimiento, ya vimos la cuestión de la eternidad, pero el entendimiento es infinito. O sea, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Romanos 11, 33 y 34. Esto también lo habíamos leído en otra ocasión. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de las ciencias de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie. Muy bien, gracias, Vivian. Así que recuerden que esas dos últimas preguntas son retóricas, y cuando la Biblia habla de ciencia, habla de conocimiento, ¿ok? Eso es lo que se refiere a esa palabra ciencia, habla de conocimiento. Así que Dios posee todo conocimiento. Y por último, alguien que me lea Mateo 12, 25 y otra persona Isaías 66, 18. Y estamos terminando. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ok, gracias, Ana. Así que vemos que ahí también lo vemos en Jesús, de que Jesús sabía los pensamientos, conocía los pensamientos de ellos. Tú, Kitty, Isaías 66, 18.
porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Aleluya, ok, muchas gracias, Isa. Ah, mira, Isa tiene el nombre de la abreviatura de Isaías. Yes. Te tocaba. Gracias, Isa. Okay, así aquí vemos en esos dos versículos que Dios sabe los pensamientos del hombre, ¿ok? Tiene un entendimiento infinito, posee todo conocimiento y sabe los pensamientos del hombre. Vamos entonces a ver las cositas de las que me gustaría que pensáramos nosotros con respecto a la omnisciencia de Dios. ¿Cómo afecta la omnisciencia de Dios mi visión del pecado? ¿Cómo se relaciona la omnisciencia de Dios a la justicia perfecta de Dios? Y para pensar, Dios conoce todo mi pecado, no puedo esconderme de él. Dios conoce todos mis pensamientos. No puedo pretender pecar y no recibir las consecuencias. Dios es el juez perfecto, ya que él sabe todos los hechos perfectamente. Dios sabe, eso es como cuando, yo no sé, creo que sí que hemos hablado antes de esto, que en los juicios traen testigos. Sí, yo creo que les conté, o no sé si algunas de ustedes, de un programa que vi de cuánto se ha estudiado, cuánto los testigos se confunden, y los testigos en los juicios juran y perjuran que vieron las cosas de una manera y después resulta que habían sido incorrectos. Lo que ellos, como ellos recordaban los eventos, había sido incorrecto, y la gente se iba, olvídate, pero de pecho diciendo, sí, eso fue así, yo lo juro, yo pongo mi mano en una Biblia y yo estoy 100% segura, 500% segura que eso fue así. Y estaban incorrectos. Pero en este caso, ¿verdad? Cuando vemos que Dios es el juez perfecto, porque Él sabe todos los hechos perfectamente, eso a Dios no le va a pasar, ¿verdad? Él nunca se va a equivocar. Dios sabe lo que es mejor para mí. Dios me conoce mejor que yo a mí misma. Él sabe mi futuro. Dios me ama a pesar de que Él conoce todos los pecados que voy a cometer. Conoce mi vida antes, conoce mi vida ahora y conoce mi vida en el futuro. Conoce la vida de otros, conoce las circunstancias, conoce los eventos que pasaron, lo que está pasando y lo que va a pasar. Pensando ahora en lo de la pandemia, o sea, Dios estaba antes de esto, Dios está ahora y Dios también está después de esto. Esto va a pasar y Dios lo sabe y estamos seguras en eso. Alguien que me diga, nada, lo que piensa de la omnisciencia, y con eso terminamos. Cuando piensa en la omnisciencia de Dios, ¿en qué piensa? Hello, ¿están ahí? Yo veo varias pantallas que lo que veo son cuadros, techo, abanico. ¿Dónde está la gente? Ok, ahí vino una. Despertó una. Janie's iPad, veo una pared ahí. Y en Maribel's iPad también, o esa es Lucy, yo creo que ese es el pelo de Lucy. Ahí está Lucy. Ajá. Miriam. Ajá. Miriam es Marta. Ajá, dime, Marta. Qué bueno que el Señor nos conoce. Amén. Me gusta mucho cómo el pastor John MacArthur nos explicaba en su sermón. Dice que sabiendo él que él nos conoce completamente, deberíamos sorprendernos. ¿Cómo es posible que estamos aquí todavía? Si verdaderamente él conoce nuestro corazón. Y aquí es que podemos ver el amor de Dios en Juan 3:16, que Él nos ama tanto que no importa qué es lo que Él ve en nuestro corazón, Él vino a salvar a sus hijos, a su pueblo. Gracias. Y ese amor tan grande que Él tiene para con nosotros, ese es el consuelo que podemos tener y la confianza en Él. No podríamos vivir, no podríamos estar si no supiéramos, Dios mío, qué bien tú me conoces a mí, y con todo y con eso, tú me perdonas y tú estás conmigo y me levantas y me sigues guiando. Y esto es
esto es precioso, la omnisciencia es de bendición. Amén, amén. Es de bendición. Amén, amén. Gracias, Marta, que eso mismo, que es bueno, uno dice, si tú lo sabes todo, ¿cómo es posible que yo esté aquí viva? Que no me hayan ya mandado un nuke me out, que no me hayan destruido. ¿Cómo es posible que no me hayas destruido sabiéndolo todo, verdad? Nuestros pensamientos, palabras, acciones, actitudes del corazón, que aunque la gente no lo vea, que aunque la gente no lo escuche, pero sí son cosas que están aquí dentro y sabemos que Dios lo conoce. Y eso nos da susto, pero a la vez también nos da aliento porque sobre todo cuando sentimos que ha habido una injusticia contra nosotros y a lo mejor se han dicho cosas de nosotros que no son y a lo mejor hay una opinión pública de gente que no es cierto de mí, también es un aliento saber que Dios sí sabe la verdad. Dios sí sabe la verdad. Dios conoce el corazón y aunque fulano mengano y el mundo piense y me vea de una manera, Dios conoce cómo fue la verdad y cuál fue la realidad. Era como, piense como en José, cuando José fue preso porque no quiso tener relaciones con la esposa de Potifar y fue preso injustamente. Yo estoy segura que una de las cosas terribles por las que él tuvo que haber vivido todo ese tiempo de su encarcelamiento es que fue un arresto injusto, porque él realmente lo hizo por agradar a Dios y también por honrar a su jefe. Pero terminó preso, así que eso es una de las veces que uno piensa qué brutal que la omnisciencia de Dios es, porque aunque la gente vea una cosa o el público piense una cosa, ve que esto no sale. aunque el mundo sepa una cosa o aparente ser una cosa, Dios conoce la verdad, Dios sabe la verdad. Cuando hay chismes y revoluciones entre la familia, distintas cosas, o sea, pensé en ese ejemplo, y pensé en el de José, pero es importante que aunque nosotros nos sintamos que la gente no nos entiende, que la gente no nos conoce verdaderamente como somos y lo que somos, Dios sí nos conoce y Dios sí nos entiende, así que eso, por un lado, nos puede dar susto de que Dios lo sepa todo, pero por otro lado es bueno que Dios lo sepa todo, siempre es bueno que Dios lo sepa todo. Ok, así que hasta ahora para resumir, hemos discutido santidad, rectitud y justicia, soberanía, eternidad, la inmutabilidad y la omnisciencia de Dios. Así que la semana que viene, recuerden bregar con sus peticiones, hermanas, las que están aquí en Zoom, recuerden bregar con sus peticiones antes que terminemos de la reunión. Para estar segura que las incluimos en la lista de petición y vamos a hablar un poquito sobre eso ahora, pero antes de despedirnos por hoy de la grabación, ya discutimos entonces los atributos del 1 al 6. La semana que viene, si el Señor lo permite, martes que viene a las 9:30 de la mañana, vamos entonces a estar discutiendo los próximos 5. Del 7 al 11, ¿ok? La semana que viene, si el Señor lo permite. Las personas que nos están viendo por YouTube, recuerden mandar sus peticiones. No piense que esta tarde, mándelo, aunque usted esté viendo esto más tarde, en confianza, mándenos sus peticiones para estar incluyéndolos en las peticiones y las mujeres vamos a estar orando por usted. Si prefiere que se quede como una petición personal, pues escríbalo de esa manera y no tenemos por qué saberlo. El Señor la conoce. Así que nos despedimos. No se vayan las de Zoom. Por ahora nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Cualquier pregunta, sugerencia, queja, protesta, lo que sea, pues en confianza aquí nos lo hacen saber, nos escriben de alguna manera. Que el Señor les bendiga y nos vemos el martes que viene si el Señor